El sol apenas comenzaba a asomar sobre los rascacielos de Nueva York cuando una energía psíquica estremeció los cimientos de la Mansión X. Jean Grey se incorporó bruscamente en la cama, su frente perlada de sudor. «Scott, ha vuelto», murmuró. Cíclope se giró sobresaltado. «¿Quién? ¿Quién ha vuelto?», preguntó. Jean, aún aturdida por la visión, no respondió. En lo más profundo de su mente, una voz familiar y temida resonaba con fuerza. El profesor X estaba con vida, y necesitaba ayuda. Han pasado varios años desde que los X-Men enfrentaron su última gran batalla. Tras la aparente muerte de Charles Xavier en una emboscada liderada por Cassandra Nova, el equipo se dispersó. Algunos intentaron tener vidas normales. Otros se mantuvieron en la clandestinidad, combatiendo injusticias lejos de los focos. Pero la llamada psíquica de Xavier lo cambió todo. En otra parte del mundo, en la isla M, Magneto se encontraba en meditación profunda cuando el mismo eco mental lo sacudió. Charles. Su rivalidad había sido eterna, pero había algo innegable, su respeto mutuo. Si Charles estaba vivo, eso significaba que algo no iba bien. Magneto abrió los ojos y ordenó a sus acólitos prepararse. El equilibrio entre humanos y mutantes estaba a punto de cambiar otra vez. En la ciudad, una tormenta eléctrica surgió de la nada. Ororo Monroe, mejor conocida como Tormenta, alzó la vista mientras caminaba por el Bronx. Sintió una alteración en los patrones climáticos. No era una tormenta natural, sino una manipulación energética provocada por una presencia que no sentía desde los años 90. Sin dudarlo, activó su comunicador, uno que no usaba hace mucho. «Aquí Tormenta, necesito reunirme con el equipo. El pasado ha vuelto». Mientras tanto, en Japón, Júbilo participaba como estrella invitada en un programa de variedades, convertida en ícono pop tras salvar al mundo varias veces. Pero su sonrisa se desvaneció al recibir un mensaje codificado en su antiguo comunicador. Al leer las coordenadas, supo que su descanso había terminado. En el corazón de la tierra salvaje, Wolverine cazaba en soledad. Nunca fue hombre de palabras, y menos de reuniones, pero la voz de Jean penetró incluso su mente endurecida. Logan, vuelve a casa. Con un gruñido y un encendido de sus garras, emprendió camino a la vieja base de los X-Men. La Mansión X estaba cubierta de maleza, abandonada por años. Bestia fue el primero en llegar. A pesar de su apariencia salvaje, su inteligencia seguía intacta. Reinició los sistemas, restableció la energía y activó Cerebro. Pero algo andaba mal. Las lecturas mutantes estaban distorsionadas. Había una presencia nueva, o quizás muy antigua. Una energía que recordaba al mismísimo Apocalipsis, pero con una mutación tecnológica jamás vista. Una a una, las figuras legendarias fueron llegando. Gambito, aún con su encanto y naipes explosivos, saludó a Rogue, quien ahora dirigía misiones clandestinas para proteger mutantes en países hostiles. Cherry, nunca pensé volver aquí sin la amenaza de extinción encima, y mira tú, aquí estamos otra vez. Mientras el equipo se reagrupaba, un portal se abrió en el hangar subterráneo. De él emergió Bishop, con su arma futurista aún humeante. Vengo del año 2099. Lo que está por suceder cambiará todo lo que conocemos. Charles Xavier está atrapado entre dimensiones. Y no está solo. Todos se miraron en silencio. La tensión se podía cortar con una cuchilla de adamantium. Bishop activó un holograma en el aire. La imagen proyectaba una ciudad en ruinas, infestada de centinelas biomecánicos, humanos y mutantes fusionados con tecnología alienígena, y una figura imponente al centro, Bastión. No era el Bastión que conocían. Era una fusión de múltiples inteligencias artificiales y restos de enemigos, antiguos como Nimrod, Ultron y hasta rastros del virus tecnoorgánico. Esto no es solo el regreso de los 90, dijo Bishop. Es el regreso de todo lo que quisimos dejar atrás, con esteroides. El profesor X, según Bishop, había sido atrapado mientras exploraba dimensiones alternativas. En una de ellas, los X-Men habían perdido. El mundo estaba gobernado por una alianza entre humanos tecnócratas y mutantes traidores. Xavier intentó salvar esa línea temporal, pero cayó en una trampa. Ahora, solo un equipo con experiencia, fuerza y unión podía traerlo de vuelta y evitar que esa realidad infecte la suya. Jean, más fuerte que nunca gracias al control sobre la Fuerza Fénix, propuso la idea, entrar en la dimensión alterna y rescatar a Xavier. Pero no podían hacerlo sin antes encontrar a Nightcrawler, quien dominaba los portales dimensionales. Y así,
con el Blackbird reactivado, el equipo original emprendió su primera misión juntos desde hace décadas, buscar a Kurt Wagner. Se dirigieron a Europa del Este, donde Kurt se refugiaba en un monasterio. Al llegar, no lo encontraron solo. Un grupo de mutantes híbridos, con implantes tecnológicos, ya estaban allí, cazándolo. Las explosiones sacudieron el monasterio. Wolverine, con la velocidad de sus años dorados, cortó a 2 enemigos antes de que tocaran el suelo. Tormenta detuvo una lluvia de fuego con un rayo certero. Gambito lanzó cartas explosivas, y Júbilo deslumbró con su luz desintegradora. Pero no era suficiente. Estos enemigos eran distintos, más fríos, casi sin alma. Fue entonces cuando Nightcrawler emergió de la oscuridad, rodeado de humo azulado, rescatando a Jean justo antes de recibir un disparo. Siempre aparezco a tiempo, dijo con una sonrisa. Una vez reunidos y seguros, Kurt aceptó ayudarlos. Pero lanzó una advertencia: la dimensión a la que irán no sigue las reglas que conocen. Allí, los sueños de Javier fueron destruidos por sus propios alumnos. Y su líder, es alguien que todos ustedes amaron alguna vez. El silencio fue inmediato. ¿Quién se había corrompido al punto de traicionar a Javier? La respuesta, Kurt la pronunció con pesar: Jean Grey, en esa dimensión, tú lideras el apocalipsis. Los X-Men se prepararon. El pasado estaba de regreso, pero no como lo recordaban. Este era un nuevo campo de batalla. Y su primera misión marcaría el inicio del regreso más épico de los 90. El Blackbird atravesaba los cielos con un rugido metálico que recordaba los días dorados de los X-Men. Esta vez, no se dirigían a una base enemiga ni a un conflicto terrestre, iban directo hacia una brecha interdimensional generada por Nightcrawler. En la cabina, el ambiente era tenso. Todos sabían lo que estaba en juego, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Jean Grey lideraba al enemigo en esa otra realidad. Kurt terminó de trazar el círculo de teletransporte amplificado por los sistemas de cerebro y el poder psíquico de Jean. El portal se abrió como un remolino de luz violácea que absorbía incluso el sonido. Uno a uno, los X-Men cruzaron. Al instante, sintieron el cambio. La gravedad era más densa. El aire, metálico. El cielo, permanentemente nublado con una extraña tonalidad rojiza. Bienvenidos a la dimensión Epsilon. Lo que vieron fue devastador. La mansión X era ahora un fortín mecanizado, vigilado por centinelas voladores con rostros humanos digitalizados. En lo alto, una bandera negra ondeaba, con una fénix de acero como emblema. Jean cayó de rodillas, horrorizada. Eso no soy yo, no puedo ser yo. Pero lo era. Bishop caminó adelante. Este mundo cayó hace tiempo. Aquí, los humanos decidieron exterminar a los mutantes de una vez por todas. El miedo los llevó a desarrollar una IA que absorbiera todas las debilidades de sus enemigos. Esa IA no tardó en mutar por sí sola, y al final, logró corromper a la Jean de esta realidad. Gambito escupió al suelo. ¿Y nosotros? ¿Qué pasó con los demás? Bestia, escaneando el ambiente con su visor, respondió con tono grave: algunos murieron. Otros fueron convertidos en híbridos tecnológicos. Y los pocos que resistieron, están presos en el subsuelo de lo que alguna vez fue la mansión. La prioridad era encontrar al Javier de este mundo, o lo que quedaba de él. Pero avanzar sin ser detectados era casi imposible. Los drones rastreaban calor, ADN, actividad cerebral. Fue entonces cuando Tormenta elevó una nube espesa de niebla que cubrió todo el bosque cercano. Era su firma. El equipo se separó en parejas para cubrir más terreno. Jean y Logan fueron juntos. Aunque la tensión entre ellos era evidente, aún había una confianza implícita. Jean no podía dejar de observar cómo todo a su alrededor gritaba destrucción. Esto soy yo en este mundo, ¿verdad? La que decidió que los humanos no merecían una segunda oportunidad. Logan no respondió, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, Bishop y Bestia lograron ingresar a las catacumbas bajo la vieja escuela. Lo que encontraron fue perturbador. Cápsulas criogénicas con mutantes dormidos, conectados a una red de datos. Entre ellos, Colossus, Kitty Pryde, Iceman y hasta Banshee. Todos inconscientes, usados como baterías vivientes para alimentar la ciudad mecánica. Esto no es solo un gobierno autoritario. Es una explotación mutante sistemática, murmuró Bestia. En ese instante, una alarma se activó. Alguien había detectado su presencia. El equipo completo recibió la alerta en sus comunicadores. Era hora de reagruparse,
Pero antes de escapar, Bishop rompió las cápsulas de energía, liberando a los primeros prisioneros. Iceman, al despertar, gritó con furia contenida, congelando todo a su alrededor. «Ella nos vendió, ella nos traicionó». «¿Ella?», preguntó Bestia. «La Jean de aquí», respondió Iceman. «Se unió a Bastión, y lo ayudó a derrotarnos. Dice que los humanos deben servir a un orden superior, y que solo los mutantes más fuertes deben liderar». Mientras tanto, en una sala de observación en lo alto de la ciudad fortaleza, la Jean Grey oscura observaba los movimientos del equipo original. Su mirada era fría, sin compasión. A su lado, una figura imponente de metal líquido, Bastión Prime, ajustaba estrategias. «Interesante», murmuró Jean Oscura. «Han vuelto por Javier, qué predecible, pero no lo lograrán. Él eligió esta realidad, y murió con ella». Bastión asintió. «Activa el protocolo Omega, que salgan los cazadores de nivel alfa». De vuelta en el terreno, los X-Men intentaban reunirse. Gambito y Rogue combatían a 3 cazadores tecno-orgánicos que emergieron del suelo como espectros. Cada uno poseía las habilidades combinadas de mutantes conocidos. Uno tenía el poder de duplicar ataques. Otro controlaba el magnetismo. El tercero, era una versión alterada de dientes de sable, pero mejorado. Fue una batalla feroz. Rogue recibió un impacto directo en el torso y cayó, inconsciente. Gambito activó todas sus cartas explosivas, volando el terreno a su alrededor. «No vas a llevártela». Cíclope y Júbilo llegaron justo a tiempo, con apoyo aéreo de Tormenta. En un ataque coordinado, aniquilaron a los cazadores, pero el daño estaba hecho. Rogue apenas respiraba. Jean, sintiendo la gravedad del momento, accedió a un nivel más profundo de la Fuerza Fénix para sanar a Rogue. Pero al hacerlo, algo ocurrió. Un eco, una sombra psíquica emergió desde lo más profundo del universo. Era su otra versión, la que dominaba este mundo. «Jean, no deberías haber venido. Este mundo es mío ahora». La Jean oscura se proyectó mentalmente ante ella, con los ojos encendidos como brasas. Las dos se enfrentaron psíquicamente en medio del campo de batalla. «Esto no es lo que somos», gritó Jean original. «Esto es lo que debería ser. Fuerte, decisiva, sin límites ni remordimientos». La lucha mental fue tan intensa que el suelo tembló. Bishop logró contener la energía con un escudo temporal, pero todos sabían que estaban en desventaja. Finalmente, Jean se retiró del plano mental, con sangre en la nariz y respiración entrecortada. «Ella es más fuerte de lo que imaginé. Y tiene algo más, tiene a Javier. Pero lo está usando como ancla psíquica». Bestia propuso un plan. Si podían encontrar el cuerpo físico de Javier y liberarlo, podrían romper el vínculo que lo mantenía atrapado y debilitar a la Jean oscura. La única pista, un lugar llamado, el núcleo, en el centro exacto de la antigua sala del peligro. El equipo se preparó, las batallas estaban lejos de terminar. Cada paso en esa dimensión era un recordatorio de lo que podría pasar si se rendían al miedo, al poder sin control. Y entonces, mientras caminaban hacia el núcleo, una figura los interceptó. Era alguien que no veían desde hacía años, Cable. Con su brazo metálico chispeando energía, les dijo sin rodeos: «Si quieren salvar a Javier, van a tener que matar a Jean Grey». Cable permanecía firme, con la mirada fija y el arma lista. El silencio se apoderó del grupo. Jean retrocedió un paso, aún debilitada por el enfrentamiento psíquico con su doble. Logan frunció el ceño y dio un paso al frente, dejando claro que no permitiría amenazas. «Nadie va a tocarla, ni siquiera tú, Cable». Pero Cable no retrocedió. «No entienden. Ella no es solo una versión alternativa. Está conectada a algo mayor. Esta Jean está fusionada con el núcleo, y mientras viva, Javier no podrá liberarse. Ella no es una simple variante, es una amalgama de múltiples Jean Grey de líneas de tiempo destruidas. Es el epicentro del desequilibrio interdimensional». La revelación impactó a todos. Bishop, siempre pragmático, pidió pruebas. Cable proyectó una imagen holográfica, una red de realidades alternas colapsando como fichas de dominó. En cada una de ellas, la Fuerza Fénix había perdido el control, consumiendo mundos, galaxias, incluso planos psíquicos. En el centro de esa catástrofe, siempre aparecía una figura, Jean. O una versión de ella. Jean original se sintió devastada. Pero sabía que lo que estaba viendo era real. «No soy ella», murmuró. «No lo eres todavía», respondió Cable con frialdad. El plan era claro: infiltrarse en el núcleo,
liberar a Javier, y destruir la conexión psíquica entre él y la Jin Oscura. Pero hacerlo significaba enfrentarse a toda la infraestructura defensiva del régimen. Centinelas híbridos, mutantes alterados y una Jin con poder amplificado por la tecnología del núcleo. Bestia desarrolló un inhibidor portátil de energía psíquica usando componentes de los centinelas derrotados. Si lograban colocarlo cerca de la Jin Oscura, podrían debilitar su enlace con Javier por unos minutos. Ese sería su momento para actuar. Gambito, aún afectado por el ataque anterior, insistió en ser parte del equipo de asalto. Si alguien va a meterle una carta explosiva a esa cosa, soy yo. Tormenta, con liderazgo renovado, dividió el equipo. Jin, Bishop y Cable irían al núcleo, con el inhibidor. Cíclope, Júbilo y Gambito crearían una distracción en la torre este. Logan, Tormenta y Bestia se encargarían de rescatar a Javier del compartimento criogénico donde su cuerpo estaba almacenado. La ofensiva comenzó al anochecer. Desde los cielos, Tormenta invocó un manto de relámpagos que paralizó temporalmente la red eléctrica de la ciudad. Júbilo y Gambito atacaron con explosiones de luz y energía, desactivando patrullas robóticas y forzando al régimen a enfocarse en ellos. Mientras tanto, Jin avanzaba con Cable y Bishop por los túneles del subsuelo, guiados por viejos mapas mentales de cerebro. En el trayecto, Jin enfrentaba un conflicto interno. Sabía que debía enfrentar a su otra versión. Pero, podría matarla. Era justo destruir una parte de sí misma, incluso si estaba corrompida. Llegaron al núcleo. Una esfera de cristal flotaba en una sala con paredes vivas, pulsantes, tecnoorgánicas. En el centro, suspendido en energía dorada, estaba el cuerpo de Charles Xavier. Parecía dormido, pero sus ondas cerebrales eran intensas, desordenadas, como si viviera miles de vidas al mismo tiempo. En ese momento, la Jin Oscura apareció, rodeada por una armadura formada por los residuos del Fénix y nanotecnología. Su presencia era abrumadora. Pensaste que podrías llegar hasta aquí sin consecuencias, Jin. Soy la suma de todas tus decisiones fallidas. No soy tu sombra, soy tu futuro. Bishop intentó disparar, pero fue arrojado contra una pared por una onda psiónica. Cable activó el inhibidor, lanzándolo hacia ella, pero la Jin Oscura lo desvió con una mirada. El aparato cayó al suelo, inutilizado. Jin original sintió una presión en su mente, como si una parte de ella quisiera rendirse. Pero entonces, una voz familiar habló en su interior. Jin, aún estás a tiempo. Recuerda quién eres. Era Javier. Desde el plano psíquico, luchaba por liberarse. Jin cerró los ojos y activó su Fénix interior. No toda su fuerza, pero la justa para entrar en la mente de su versión oscura. Ambas se enfrentaron dentro de un plano mental caótico. Era un desierto rojo, con cielos negros y figuras distorsionadas de antiguos X-Men vagando como espectros. ¿Crees que puedes cambiar algo?, gritó la Jin Oscura. Yo sobreviví a lo que tú no podrías. Y aún así, perdiste todo, respondió Jin. Tu dolor no justifica tu tiranía. Fue entonces cuando Jin vio el momento perfecto. En el centro del desierto mental, estaba Javier, encadenado por tentáculos psíquicos. Jin corrió hacia él mientras combatía a su otra yo, esquivando ataques de fuego y recuerdos deformados. Con un último esfuerzo, Jin tocó la mente de Javier y gritó su nombre. Una explosión de luz blanca inundó todo. En el plano físico, el cuerpo de Javier cayó al suelo, libre del campo de energía. Cable lo recogió rápidamente. Tenemos que irnos. La Jin Oscura, ahora debilitada, lanzó un rugido de desesperación. El núcleo comenzó a colapsar. Sin su energía psíquica para mantenerlo estable, la estructura se destruía desde dentro. Mientras el equipo escapaba, Jin se quedó atrás unos segundos. Miró a su otra versión, que aún ardía en furia. No tienes que morir así. Aún puedes soltar el dolor, dijo. Pero la Jin Oscura no respondió. Solo cerró los ojos, y el fuego la consumió junto con la estructura. Logan apareció de la nada y tomó a Jin del brazo. No es tu culpa, vamos. El equipo logró salir justo antes del derrumbe total del núcleo. Volvieron al punto de extracción, donde Nightcrawler los esperaba con el portal activado. Javier, aún débil, susurró, gracias, por no rendirse. El grupo cruzó de regreso a su dimensión original. El cielo era azul, el aire, puro, las hojas de los árboles bailaban con el viento. Estaban a salvo, por ahora. Pero el profesor Javier los miró con gravedad. No ha terminado.
Hay más versiones de nosotros allá afuera, y no todas quieren lo mismo que nosotros. La mansión X estaba viva otra vez. La vegetación que durante años había cubierto las paredes comenzaba a ser retirada, los sistemas reactivados zumbaban con energía, y las viejas salas de entrenamiento volvían a llenarse de voces, risas y estrategia. El equipo había regresado con éxito desde la dimensión Epsilon, pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Charles Xavier, aún debilitado, descansaba en la antigua biblioteca. Sus ojos cerrados no eran señal de cansancio, sino de concentración. Las secuelas del vínculo psíquico con la Jean del otro universo eran profundas. Aún así, su mente trabajaba incansablemente para reconstruir el mapa multiversal dañado por años de interferencias. Jean Grey lo vigilaba de cerca. A pesar de haber vencido a su versión oscura, las palabras que esa otra, yo, le había dicho retumbaban en su interior. ¿Y si el destino la empujaba inevitablemente hacia ese abismo? ¿Y si los poderes del Fénix no eran un regalo, sino una maldición hereditaria? Cíclope la encontró en el invernadero. Has hecho lo correcto, le dijo con suavidad. Jean lo miró con ternura, pero también con incertidumbre. ¿Y si mañana despierto con las mismas ideas que ella tenía, tú podrías detenerme? Scott Summers no titubeó, no estaría solo. Wolverine, por su parte, se encontraba solo en la cima de la colina que miraba hacia el campo de entrenamiento. Con su puro apagado y la mirada clavada en el horizonte, sabía que esta victoria era solo una pausa. En algún rincón del multiverso, enemigos más poderosos, más retorcidos, esperaban la oportunidad para colarse por una brecha. Tormenta reunió a todos en la sala del peligro. El equipo principal estaba allí. Jean, Scott, Wolverine, Beast, Júbilo, Gambito, Rogue, Nightcrawler, Bishop y Cable. El profesor no puede dirigir esto por ahora, y alguien debe tomar el timón. Los mutantes vuelven a estar en la mira. Y lo peor, el público no sabe que la amenaza viene de otras realidades. Nos siguen culpando a nosotros. Bestia levantó la mano. Tenemos que redefinir nuestra estrategia. Ya no podemos simplemente reaccionar. Hay que anticiparse. Cable tomó la palabra. He visto miles de futuros. En algunos, ustedes logran establecer paz. En otros, ustedes se convierten en el problema. La clave es el equilibrio. No es suficiente con proteger. Deben educar, negociar, incluso intervenir en gobiernos que están usando tecnología multiversal sin saberlo. Bishop asintió. Entonces tenemos que reactivar todas las células X repartidas por el planeta. Ya no somos solo un equipo. Somos una red, y debemos actuar como tal. Rogue, aún recuperándose del ataque sufrido en la dimensión Epsilon, se levantó. ¿Y si ese multiverso se está rompiendo, quién lo está haciendo? Porque no me creo que solo haya sido una Jean perdida la que causó todo eso. La pregunta quedó flotando en el aire. Fue entonces cuando el sistema de alerta de la mansión sonó. Cerebro, recién reparado, emitió una señal extraña. No era una presencia mutante, era algo más. Beast se acercó al monitor. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Es imposible. Esta señal proviene de fuera del tiempo. Es una anomalía retrocausal. Y está firmada por alguien que conocíamos muy bien. Todos se acercaron al monitor. En la pantalla apareció un rostro, Apocalipsis. Pero no era el mismo de antes. Su cuerpo había sido reconstruido con tecnología de dimensiones alternativas. Ya no era solo un mutante ancestral. Ahora era una entidad fuera del tiempo, alimentada por los remanentes de inteligencias artificiales derrotadas. Su mensaje fue breve: X-Men. Ustedes han interferido con el equilibrio. Y por eso, vendrá la purga. Los universos deben colapsar para que surja uno nuevo. El mío. El mensaje se cortó. En ese instante, las luces titilaron. Tormenta alzó la voz. Nos enfrentamos a algo más grande que una invasión. Es una reescritura total, un renacimiento forzado, y solo nosotros podemos evitarlo. Jean, con renovada firmeza, habló. Entonces no debemos limitarnos a defender este mundo. Vamos a proteger todos. Beast activó un mapa holográfico. Aquí están las primeras coordenadas donde la distorsión ya empezó. Hay ciudades duplicadas, personas que no existen en los registros, eventos sucediendo antes de que ocurrieran. Cable sonrió. Hora de crear un nuevo tipo de X-Men. No solo guerreros. Somos arquitectos de realidades. La decisión fue unánime. Los X-Men formarían una nueva división, X-Recon Multiversal,
con miembros capaces de detectar y reparar anomalías dimensionales. Nightcrawler se encargaría del transporte entre mundos. Bishop coordinaría la seguridad temporal. Bestia trabajaría en adaptar cerebro para analizar líneas de tiempo. Y Jean se convertiría en la guardiana psíquica del Nexo. Su conexión con la Fuerza Fénix, bien canalizada, sería la única barrera contra entidades que intenten apoderarse del tejido del tiempo. Esa noche, en la mansión, hubo una calma extraña. Nadie hablaba demasiado. Todos sabían que lo que acababa de comenzar no tenía precedentes. Logan afilaba sus garras, listos para otro apocalipsis. Gambito encendió una carta y sonrió. Siempre, pero esta vez, con estilo. El profesor Javier apareció en su silla flotante. A pesar de su fragilidad física, su mirada era más aguda que nunca. Estoy orgulloso de ustedes. Lo que enfrentamos desafía la comprensión. Pero sé que están preparados. Ustedes no son solo mi legado. Son la esperanza del futuro, y del pasado. Las puertas del hangar se abrieron. Una nueva nave, construida con restos del Blackbird y tecnología de Bishop y Cable, se alistaba para el primer salto multiversal oficial. En el fuselaje, un nuevo logo, una X estilizada atravesando una espiral infinita. Era el renacimiento definitivo de los X-Men. Ya no como protectores de la Tierra, sino como defensores de todo lo que existe. Y así, entre luces encendidas, energía en aumento y corazones latiendo con fuerza, los héroes de los 90 partieron una vez más. Esta vez, no hacia el futuro, sino hacia todas las realidades posibles. Porque mientras exista un universo en peligro, mientras el caos intente borrar la esperanza, los X-Men estarán allí. Unidos, fuertes, eternos. Y tú que llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte para más historias épicas como esta. El multiverso está lleno de secretos, y recién estamos